Bendito sea nuestro Dios. Gracias, Jesús. Estamos agradecidos con nuestro Dios por el enorme privilegio que nos da de estar en su casa. Durante mucho tiempo hemos estado en periodos de ausencia y la verdad no hay nada como estar reunidos alabando y adorando a nuestro Dios. ¿Quién está de acuerdo conmigo? No hay nada mejor que estar reunidos adorando y alabando a nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice cómo los primeros cristianos se reunían cada semana y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero además se reunían todos los días y compartían en las casas y compartían los alimentos. Eso es maravilloso. Hoy tenemos una enseñanza muy preciosa, la cual hemos intitulado Una familia feliz. Vamos a ir a las Escrituras, al Salmo 127, mientras hablamos de una familia feliz. Y los hijos de Dios repetimos, una familia feliz. Antes voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, qué bueno que viniste. Y luego voltee para el otro lado y dígale, yo te bendigo en el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Ahí en el Salmo 127, que pudiéramos decir que es uno de los salmos de la familia, nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y los hijos de Dios, repetimos, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Quiere decir que es un regalo de Dios tener hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. De modo que estamos hablando de una familia feliz. Y el regalo más grande que Dios nos puede dar, después de haber hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, es nuestra esposa, nuestro esposo y nuestra familia. Eso es lo más grande que Dios nos puede dar. Alguien diga, mi esposo, mi esposa y mi familia. Es lo más grande que Dios nos puede dar. Quizá algunos de ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero la posesión más importante que tenemos los humanos sobre la tierra es nuestra familia. Cuando estemos en el lecho de muerte,
No va a ser importante nuestra casa, ni nuestros carros, ni los bienes que tengamos, ni nuestro dinero. Lo más importante van a ser las personas que estén alrededor de nosotros en nuestra cama. Eso va a ser lo más importante. La caída de Adán y Eva y la familia que tuvieron con Caín y Abel fue el inicio de los problemas de la humanidad. Si nosotros queremos saber cuál es la razón de la guerra entre Rusia y Ucrania, vamos a llegar a la conclusión que la raíz son los problemas de la familia. Eva indujo al pecado a Adán. Luego vemos a Caín asesinando a su hermano Abel, la primer muerte en las Escrituras. Y de pronto tenemos un retrato de la humanidad tal y como lo podemos apreciar hoy en día. No hables respecto a la palabra de Dios a tu familia. Léeles y explícales la palabra de Dios a tu esposa y a tus hijos. Para mí no ha habido momentos más hermosos que sentarme en mi sillón y tener a un lado a los más chiquitos de mi familia. Ya somos 16. Mi esposa y yo y 14 más. Entonces tomo a Miki, que en ese momento era el más pequeño, a Mía, a Marianita y a Pablito, los subo en mi sillón. Tomo la Biblia grande que yo utilizo para orar y para leer, y estamos leyendo juntos las Escrituras. No se imaginan la cara de impacto que tienen mis nietos de estar viendo esas letras tan grandes de la Biblia. ¿Cómo tú como padre o como abuelo puedes transmitirles el amor que tú tienes por Dios y por su palabra al estarles compartiendo las Escrituras? Es realmente maravilloso. Y le pedí en una ocasión a una de mis hijas mayores, les dije, tómame unas fotos porque no quiero perder este recuerdo. No quiero perder el recuerdo de Tito compartiéndole a sus nietecitos la palabra de Dios. No lo quiero perder nunca. Realmente es algo maravilloso que tú también tendrás. Alguien diga, yo también lo tendré. Una de las enseñanzas más claras en la Biblia es que no hay diferencia para Dios entre unos y otros. Lo que yo tengo, lo puedes tener tú también. Dios no hace casos especiales. Lo que tú tienes, lo puedo tener yo también. Esas cosas buenas que nos da nuestro Señor. No hables con respecto a la oración, ora con tus hijos. Y cuando ores, dile a tus hijos, hijos, yo también tengo problemas. Necesito orar y que ustedes oren por mí.
Aún puedes ir más lejos. Impónganme sus manos a mí. Hay tantas cosas en la Biblia que nosotros podemos descubrir con un poquito de buena voluntad. Un día dije yo, bueno, yo bendigo a todo el mundo, ¿y quién me bendice a mí? Y dije, ¿podré yo bendecirme a mí mismo? ¿Por qué no? Bendícete a ti mismo. Pon tu mano derecha en tu cabeza y cita la bendición de número 6 sobre ti. Y Dios te va a bendecir. Cuando la Biblia no diga que no podemos hacer algo, quiere decir que lo podemos hacer. Y como no dice que no lo podemos hacer, lo podemos hacer. ¿Quién lo va a hacer a partir de hoy? Claro, bendícete a ti mismo. Hemos sido llamados a bendecir y a ser bendecidos. También vigila que tus hijos oren y lean la palabra de Dios en forma personal, teniendo un tiempo devocional. Y recordemos que la clave de todo esto es tener la lectura y la oración, y en ellas un encuentro real con el Dios vivo y verdadero, Jesucristo. Y esto lo tendrán viéndote hacerlo. Tus hijos, tu esposa, tu esposo van a aprender viéndote hacerlo. Es muy importante el ejemplo que nosotros demos en el hogar. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias porque hoy tú nos has guiado a hablar sobre la familia feliz. Y queremos, Señor, ser esa familia feliz que tú tienes planeada en tu palabra. No sabemos cómo tenerla porque estamos recién desempacados del mundo y nos han enseñado cosas contrarias a tu palabra. No nos han enseñado a orar, no nos han enseñado a leer tu palabra, no nos han enseñado a discernir lo que dices en tu palabra, y ahora nosotros queremos aprender. Ayúdanos, Señor. Queremos tener la familia feliz que tú deseas que nosotros tengamos. Queremos exaltar y bendecir el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. Y le damos la gloria, la honra y la alabanza. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 11 de la mañana, hora de Nueva York, 4 de la tarde, hora de Londres,
y del Reino Unido, 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, con la enseñanza Una Familia Feliz. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Gracias, Señor. Y vamos a ver 8 pasos para tener una familia feliz. Estos 8 principios nos son enseñados en la palabra de Dios. No son aprendidos en un libro de psicología, de filosofía o de cualquier otra cosa, sino son principios sacados de las Escrituras. El primer paso o principio es: bájate de la nube. Y los hijos de Dios repetimos: bájate de la nube. Me acuerdo de una canción que decía eso: bájate de la nube. Y es que a veces el papá o la mamá estamos en la nube, nos sentimos muy grandes, muy importantes y no descendemos de la nube. También a veces espiritualmente, y eso lo digo por mí y por los que somos pastores, estamos en las nubes y no aterrizamos. Entonces el primer principio es: bájate de la nube, y la Escritura la tenemos en Romanos 3, 10 y 23, que ustedes saben perfectamente. No hay justo ni aún, y todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No habemos personas perfectas. Tú no eres perfecto o perfecta, yo no soy perfecto. Tenemos que aceptar eso. Somos seres humanos con virtudes y defectos. Fíjese que cuando nosotros estudiamos medicina, aquí en la iglesia tenemos varios médicos y doctoras, nos enseñaron a agrandar el ego, a hacernos sentir muy importantes. En el primer año de medicina te tratan bien mal, te maltratan. En el segundo más o menos, pero a partir del tercero te empiezan a inflar el yo, el ego, para que te sientas muy importante, y así a medida que pasamos al cuarto, al quinto, al sexto, al servicio social, nos sentimos muy importantes, y luego pasas al internado, y en el internado te dan el mismo bajón que en el primer año de medicina. Te aplastan hasta el polvo, te mandan por exámenes de laboratorio, por radiografías que antes eran físicas, eran película, ahora ya son CD o DVD. Ya ibas corriendo, ahí vas y ahí vienes. Ese es el primer año de internado. Luego el segundo, un poquito menos aplastado, el tercero un poquito menos aplastado, el cuarto ya te vuelven a inflar el ego, y el quinto año de la residencia ya estás bien inflado de nuevo. Entonces tenemos que descender de la nube, y no nada más los médicos, todos nosotros debemos descender de la nube.
Somos seres humanos, hombres y mujeres. Cometemos errores. Cuando tratas de que tu hijo sea perfecto y ves que no lo es, la razón está en que tú tampoco lo eres. De modo que bájate de la nube. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, bájate de la nube. Otro principio que tenemos que aceptar aquí mismo es que no existen las familias perfectas. No existen. En ninguna iglesia. ¿Saben? Una de las cosas más preciosas, ahora con los discípulos estuvimos viendo el manto de la iglesia para hablar de lo que debe ser una iglesia. Y estuvimos meditando que la iglesia es un hospital, es un albergue, es un lugar de restauración, es un lugar de amor. Y es que la iglesia es un grupo de familias y también es una familia. La iglesia es una familia de familias. Y como tales, pues no habemos familias perfectas. La única manera perfecta es la de Dios. Dios también es una familia. ¿Quién sabía eso? La familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son una familia. Segundo paso, calla y escucha. Y los hijos de Dios repetimos, calla y escucha. Y vamos a ir a la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 4, que nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. Y cuando hablo de disciplina, me refiero a disciplina física. Dice el libro de Proverbios, castigarás a tu hijo con vara y librarás su alma del infierno. De modo que la Biblia habla de disciplina física, pero la disciplina física debe llevarse a cabo en un lugar, que es una parte que Dios ha guardado para que allí ejecutemos la disciplina, que es, médicamente se llama el glúteo mayor. Las pompis de nuestro hijo, ahí, en ningún otro lugar, ni en los muslos, ni en las rodillas, ni en la espalda, ni en la cabeza, ni en la cara, en ningún otro lugar. Es en el área del glúteo mayor, ahí es el lugar. Te asombras cómo nuestros hijos, desde que son muy pequeñitos, necesitan disciplina. Y que si nosotros no ejecutamos la disciplina en nuestros hijos, los estamos echando al infierno. Muchas veces yo discipliné a mis hijas y luego me fui a la recámara a llorar porque las había disciplinado. Y probablemente a ti te haya pasado lo mismo. Pero es un mandamiento de Dios y tenemos que realizarlo.
Pero también dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque se nos puede pasar la mano, podemos exhortarlos de una manera mala y entonces hacerles daño, provocarlos a ira, como dice Efesios 6:4. Los padres no escuchan a sus hijos y los hijos no escuchan a sus padres. Y aquí entra el aspecto de la comunicación. La pérdida de la comunicación destruye toda la vida familiar. Los padres muchas veces prefieren darles dinero a sus hijos que dedicarles un poco de tiempo. En los Estados Unidos hizo una estadística de cuánto tiempo le dedicaba un padre a sus hijos y se llegó a la conclusión de que un padre de familia les dedicaba 5 minutos al día. Y mis amados, 5 minutos al día realmente no nos sirven para nada. Es demasiado poco tiempo. No se pueden hacer muchas cosas en nuestros hijos en tan solo 5 minutos. El día de hoy muchos padres prefieren darles una tablet o un celular. Luego nos admiramos de que nuestros hijos sepan tanto de tecnología. Pues claro, les estamos soltando un celular bien pequeñitos o una tablet, pues le aprenden a la tecnología. Pero la tecnología les hace daño a nuestros hijos. Steve Jobs, el dueño o codueño de Apple, decidió que sus hijos verían el iPad o el teléfono máximo 1 hora al día. Máximo. Porque los medios electrónicos dañan la vida de los hijos. Imagínense un codescubridor del iPhone, del iPad. Tercer paso, cumple con tu responsabilidad. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, cumple con tu responsabilidad. ¿Qué eres tú de esos niños o muchachos? ¿Qué eres tú de ellos? ¿Eres un papá? ¿Eres una mamá? ¿Eres un padrastro? ¿Eres una madrastra? Seas lo que seas, cumple con tu responsabilidad. Mis hermanos, yo he visto padrastros y madrastras que le echan bastantes ganas con sus hijastros, que prefiero yo decirles hijos, pero le echan bastantes ganas a caerles bien, a darles consejos, a ayudarlos. Muchas cosas tratan de hacer en común con ellos. Es bien precioso eso. Así es que no porque tú seas madrastra o padrastro, te quites la responsabilidad de ayudar a ese hijo o a esa hija de tu esposo o de tu esposa que tuvo previo a tu matrimonio.
Cada uno tiene una posición y al mismo tiempo una responsabilidad. Quizá debas aprender algo sobre el arte de la comunicación. Quizá debas aprender algo de palabras más contemporáneas. Pero una enseñanza quiero darte. No trates a tus hijos como adultos. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, no trates a tus hijos como adultos. Trátalos como niños o como jóvenes. Trátalos según la edad que tengan. Cuarto paso. Nos encontramos en una guerra espiritual. Y los hijos de Dios, repetimos, nos encontramos en una guerra espiritual. ¿Quién tiene convicción de eso? Fíjese que en esta iglesia, como en cualquier otra, a veces el pastor no sabe nada de las familias de su iglesia porque no le escarba. Pero cuando uno como pastor le escarbas a una familia, vas a encontrar cosas. Y una señora joven que tú pensarías que era súper creyente, súper cristiana, de pronto me dijo al terminar la predicación, fíjese que en mi casa se mueven los muebles, se prende y se apaga la televisión, veo sombras. A esos fenómenos se les llama poltergeist. Poltergeist. Son trabajos diabólicos. Entonces, pues obviamente tendríamos que hacer algo por ella. Y lo primero que le dije fue, santifica tu hogar. Unge cada pared con aceite en el nombre de Jesucristo y declara tu hogar propiedad de Cristo. Ponte en el centro de tu hogar y ponte a leer la palabra de Dios, pon cantos cristianos y durante varios días vas a dedicar tu hogar al Señor Jesucristo. Vamos a leer Efesios 6:12. Efesios 6 es el más grande extracto en la Biblia respecto a la guerra espiritual. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor?
que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra demonios. Y a esos demonios los califica por rangos, como en el ejército: principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Es decir, los demonios de más bajo grado. Debemos tener la convicción de que las familias en general nos encontramos en una guerra espiritual. El problema de nuestras familias va más allá de la carne y de la sangre. Lidiar con los poderes y principados que nos están afectando muy profundamente. No te sientas avergonzado porque tú y tus hijos necesiten liberación. Es de lo más común en nuestros días. No te preocupes porque tenemos poder para llevarla a cabo. Porque Cristo nos ha dado autoridad espiritual. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Démosle gloria, honra y alabanza al Señor Jesús. De modo que todos los que hemos hecho a Cristo nuestro Salvador personal, tenemos autoridad sobre los demonios, sobre los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Cuando mi esposa y yo estudiamos respecto a la guerra espiritual y fuimos a Chicago, en los Estados Unidos, nos sorprendimos grandemente cuando nos dijo el pastor principal. Es una iglesia muy grande, como de más de 20,000 personas, y nos dijo que todos los martes él hacía liberación con sus 40 pastores. ¿Se imaginan? Cada martes el obispo, el pastor principal, hacía liberación de los 40 pastores de la iglesia, no de los creyentes, de los 40 pastores de la iglesia. Y les decía: el que no venga a la liberación va a dejar de ser pastor en esta iglesia. Tremendo. ¿Por qué? Porque los pastores también nos contaminamos de todo lo que nos dicen los creyentes, más cualquier problema que tengamos en lo personal. Entonces, todos los martes, liberación. Todos los martes, liberación. Nosotros no fuimos un martes, sino también me hubiera tocado liberación. Los problemas que enfrentamos en nuestra familia son más que una simple rebeldía de los hijos. Hay poderes, principados y fuerzas malignas que nos afectan.
Y debemos saber cómo funciona esto en el mundo espiritual. Y para esto necesitamos conocimiento, entrenamiento y sobre todo poder espiritual. Quinto paso, tener una actitud de compromiso. Alguien diga, tener una actitud de compromiso. Quizá tú digas, es que no puedo cambiar las cosas que ocurrieron en el pasado. He tratado de hacerlo 2 y 3 veces y he fracasado. Bueno, mientras vivas, eres responsable de tus hijos, y oiga bien lo que voy a decir, y de tus nietos. Sorpresa. A veces nosotros creemos que terminamos ya cuando nuestros hijos se han casado. Pues no. Seguimos todavía con nuestros hijos y le vamos a seguir con nuestros nietos. Esa es la responsabilidad del padre y madre judío o cristiano. Y vamos a leer Deuteronomio 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, tus nietos. Y mientras no nos venga la muerte o el arrebatamiento, nosotros tenemos el compromiso. Alguien diga, yo tengo el compromiso. Así es que imagínate, agarra fuerzas. Enciende bien tus baterías, porque de los hijos le siguen los nietos. Y los nietos pueden tener problemas iguales a de los hijos o peores. Así es que agarra fuerzas, fortalécete en el Señor, como Abraham, fortalécete en el Señor y échale ganas. Amén. Ve cada nuevo día como una oportunidad. Este día tengo la oportunidad de servir a mi Dios. Este día tengo la oportunidad de ayudar a mis hijos y a mis nietos a salir adelante. Amén. Tenemos la oportunidad. Bendito sea el Señor. Sexto paso. No eres el amigo de tus hijos. Y los hijos de Dios repetimos, no eres el amigo de tus hijos. Quítate esa idea. Tus hijos no necesitan que seas un amigo o una amiga. Necesitan un padre o una madre. Amigos los tienen por todos lados, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, en donde se desenvuelvan. Necesitan un padre, necesitan una madre.
No necesitan a alguien que esté a su nivel. Escuchen esto. Cuando te vuelves un amigo de tus hijos, pierdes la autoridad. ¿Por qué? Porque dejas de ser el padre o la madre. Ahora eres un amigo, como cualquiera. No hay un solo versículo de la Biblia que diga que los padres son los amigos de los hijos. Son simple y llanamente los padres. Séptimo paso. Las ovejas y los lobos no andan juntos. Y los hijos de Dios repetimos, las ovejas y los lobos no andan juntos. Amós 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Vamos a repetirlo juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Mamá, yo no soy homosexual. Me junto con los homosexuales, pero no soy homosexual. Surprise. Mamá, yo no soy lesbiana. Me junto con lesbianas, pero no soy lesbiana. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Déjame decirte algo, si no lo es, se va a volver. Si no lo es, se va a volver. Hay factores humanos por los que un hijo o una hija pueden volverse homosexuales o lesbianas. Por ejemplo, cuando hay un padre muy fuerte, muy iracundo, el hijo tiende a refugiarse en la madre. Y a veces, en esa búsqueda de su madre, tiende a volverse homosexual. Lo mismo opera al revés. Cuando la hija no se puede identificar con la madre, porque es muy dura, a veces se vuelve lesbiana. O sea que rechaza la figura paterna, rechaza la figura materna y se convierte en una persona de ese sexo, psicológicamente hablando. Entonces, esa puede ser una causante humana, pero la causante más frecuente es que es la voluntad personal de cada uno de los seres humanos volverse homosexual o lesbiana. Definitivamente no es un factor biológico ni genético. No nacen así, se vuelven así. Tú podrás tener hijos súper educados, súper cristianos, pero si andan en malas compañías, se van a volver exactamente en lo contrario. Debes ver qué clase de compañía se juntan tus hijos. Debemos entender que los cristianos debemos andar
con cristianos nacidos de nuevo, que son miembros de la familia de Dios. Y esa es una clase de compañía que es buena para tus hijos. Segunda de Corintios 6, 14 al 18, nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto no opera solo para el noviazgo y el matrimonio, también opera respecto a la amistad. Luego al final nos dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Así es que debemos de tener cuidado con las compañías con las que andan nuestros hijos. Octavo paso: ayúdame, Señor. ¿Quién puede repetir junto conmigo? A ver, alguien con convicción. Más convicción. ¿Quién necesita de la ayuda del Señor? Yo la necesito. Anoche era lo que le estaba diciendo al Señor en la madrugada: ayúdame, Señor. Traía mi dolor de la columna muy fuerte y no puedo tomar más medicamento porque me daña el hígado. Entonces le dije al Señor: lo único que tengo es que me ayudes. Ayúdame, Señor. Todos necesitamos que nos ayude el Señor. ¿Quién necesita que le ayude el Señor? Todos necesitamos. No puedes ser Superman ni supermujer de tu vida, ni de tu familia. Necesitamos de la ayuda de Dios. Tú y yo. Creyentes y pastores. Necesitamos de la ayuda de Dios. No te vuelvas o te trates de volver Superman o supermujer. Necesitas de la ayuda de Dios. Y si en este momento sientes que no la necesitas, va a venir un momento de tu vida, créemelo, en que la vas a necesitar. La vas a necesitar. No podemos solos. Esta vida es difícil. No podemos solos. Necesitamos de Dios. Y Dios se va a encargar que venga un momento de tu vida donde tú te des cuenta que necesitas a Dios. Que no la puedes hacer solo o sola. Necesitamos del Señor. La familia nunca será feliz si no depende de Dios. Y para ello necesitamos del poder de la oración. Aquí opera el eslogan que dice: la familia que ora unida permanece unida. Y los hijos de Dios repetimos: la familia que ora unida permanece unida. Muchos creyentes hablan de la oración, pero en realidad no oran. Pregunta: ¿empiezas tu día con oración? ¿Cierras tu día con oración?
¿Cuándo y cuánto oras con tu esposa e hijos? No debe pasar un solo día en que no oren y lean juntos como familia. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Alábele si puede. Aunque no lo creas, es verdad. Puedes estar en este momento pensando, yo no creo eso. Pues créemelo, es verdad. Tengo más años que tú y tengo más años de pastor que cualquiera de los que están aquí. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. He visto regresar a la iglesia creyentes de todas las edades en este último tiempo. Bendito sea el Señor. La razón por la que hay problemas y dificultades no parte de otra cosa que de una familia infeliz y desintegrada. Esto hace que haya violaciones, violencia, pandillerismo, que la gente muera y aún que haya guerras en el mundo. Hemos hablado de 8 pasos que podrán lograr que tu familia sea una familia feliz, una familia integrada. Pero el más importante de ellos es el aspecto espiritual. Las Escrituras enseñan que no importa si un hijo o hija se van de la casa, si caen en cualquier tipo de pecado o delito, él o ella volverán al camino del Señor. Alábele si puede. Volverán. Y el ejemplo es el hijo pródigo. Que yo al hijo pródigo le digo el hijo prodigio. Porque el otro hijo, el mayor, el que se había quedado en la casa, tenía un corazón feo, un corazón negro. En cambio, aquel hijo que se había ido tenía un mejor corazón para regresar a la casa del Padre. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos y repite junto conmigo: Dios Todopoderoso, perdóname por no haber sido un buen padre o una buena madre de familia. Perdóname porque no he sido un buen hijo, una buena hija. Me he ocupado creyendo que cumplo con mis responsabilidades, cuando lo más importante es lo espiritual. Deseo ser un verdadero discípulo. Lléname con el Espíritu Santo. Perdona mis pecados
y lávame con la sangre de Jesucristo. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y usted desea saber cómo tener una familia integrada y feliz. Inscríbase al curso 1 que vamos a estar dando por Zoom. Lo puede hacer a través de Facebook. A través de Facebook usted nos dice su intención de inscribirse a este curso 1 de la Biblia y allí usted recibirá los elementos que necesita para ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, y que tenga éxito en su vida humana y en su vida espiritual, pero sobre todo en que tenga la seguridad de su salvación eterna. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.